Muy bien, vamos a empezar entonces con el capítulo de, o la unidad de neuroanatomía. Muy bien, esta unidad está destinada al estudio del tejido nervioso. Según la embriología, teníamos 3 capas germinativas. ¿Cuáles eran? Muy bien, ¿y el sistema nervioso de dónde salía? Muy bien, excelente, perfecto. Entonces vamos a tratar hoy de ¿qué? El sistema nervioso. Muy bien, tenemos acá una señora llamada como la señora neurona, y esa neurona que vemos acá va a solamente poder existir porque existen otras células que la mantienen viva. ¿Quiénes son ellas? Las glías o neuroglías. Entonces, ¿quién es la estructura que tiene la función del sistema nervioso? La neurona. Pero ¿quién la mantiene viva? ¿Quién la mantiene nutrida? ¿Quién la mantiene oxigenada? Las glías o neuroglías. Son epónimos sus sinónimos. Muy bien. Y cuando junto una mancha de neuronas, un grupo de neuronas, ¿cómo se le llama cuando hay 2 conexiones de neuronas a 10.000 neuronas? Red neuronal. ¿Cómo se le llama? Red neuronal. Y la red neuronal que se junta en 2 neuronas, hay una función. Sin esas 2 neuronas no habría función. Muy bien, que quede claro eso. ¿Una neurona por sí sola podrá funcionar? No, tiene que haber otra para que funcione su sistema. Entonces, de esa manera hablamos de una red neuronal. Muy bien, entonces empezamos esta diapositiva con la siguiente frase, ¿no? Que hemos conocido de Santiago Ramón y Cajal. Espero que tu cerebro se construya el día de hoy. Vamos, sistema nervioso. El sistema nervioso prácticamente es todo lo que está ¿dónde? Dentro de esta bóveda craneana, dentro de la columna vertebral. Muy bien. Y todas las estructuras que saldrán de acá de la cabeza o saldrán de la columna vertebral se llamarán como nervios. ¿Cómo se llamarán? Nervios. Nada más, 2 cosas muy sencillas. El sistema nervioso central está dentro del hueso y lo periférico sale del hueso. Punto, se acabó. No te pongas muchos líos. Entonces es un conjunto de órganos formados por tejido nervioso que da la estructura y una función de tipo nerviosa. Tiene 2 propiedades este tejido, este sistema nervioso. ¿Cuál es? La excitabilidad y la conductividad. Hay 2 células de tu cuerpo que se excitan. ¿Cuál es una? Yo te digo, la neurona. Excelente. ¿La otra cuál sería? El músculo. En sí, la miofibrilla. El miocito, si quieres llamarle así. Muy bien. Son las 2 únicas células de tu cuerpo que se excitan. Cambian de polaridad. Tienen esos canales de sodio, potasio, ATPasa, etc. Muy bien. Entonces la excitabilidad es la capacidad. Si te digo que es la capacidad, ¿qué significa? Que está en los genes. Muy bien. ¿Qué pasa si un gen está defectuoso o está dañado? La persona o la estructura que es incapaz de hacer algo o de ejercer una función. Por eso que las personas que tienen, personas que son capaces normalmente porque los genes están normal, y si los genes se alteran, tienen incapacidad. ¿Cómo llamaremos a esa persona que tiene una incapacidad de hacer algo? Capacidades especiales. ¿Me dejo entender? Sobre todo el tema de la parte neurológica, que vemos esos términos correspondientes aquí a la excitabilidad. Muy bien, capacidad de generar señales, que es el impulso nervioso, que el impulso nervioso es netamente químico, muy bien, y como respuesta a estímulos de la parte externa, por supuesto. Y la conductividad es la capacidad de conducir dichas señales. Muy bien, ya explicaremos luego en dónde se da la excitabilidad y cómo se da la conductividad. Desarrollo del sistema nervioso a nivel embrionario. Muy bien, nosotros tenemos
cuando tú eras preembrión y luego entras a la parte embrionaria, ¿qué semana será? Tercera semana, muy bien, de vía intrauterina, excelente. Vemos 3 capas, ¿te acuerdas? 1, 2, 3. ¿Cuál era esta? Ecto, a medio, meso, y el siguiente que era endo. Aparece un punto en el centro de esa estructura, finalizando la gastrulación, para iniciar el periodo embrionario. Ese se le llama como la notocorda. ¿Cómo se llama ese punto? Notocorda. La notocorda en embriología significa eje, centro, en donde le da simetría al cuerpo para decir, tú a la derecha, tú a la izquierda, tú adelante, tú atrás, tú arriba, tú abajo. Muy bien, sería el centro, eje central del cuerpo humano. Y esa notocorda hace que se imagine un proceso del ectodermo hacia la parte central, mira, hace que se pliegue. Y ese pliegue, profesor, se llama surco neural. Y el surco neural se va a seguir plegando hacia adentro, hacia abajo, para que estas crestas que están acá, que diga, profesor, las pliegues neurales se junten ahí en uno solo. Muy bien. ¿Y qué pasó con los verdecitos? Se cierra como si fuera, ¿qué? Una cañita. ¿Has visto cómo es una cañita? ¿Has visto una cañita o no has visto una cañita? ¿Has visto la estructura que tú cuando vas a tomar una gaseosa metes la cañita dentro de la botella? ¿Qué sería la cañita? Lo verde. ¿Qué quiere decir? Que en el centro hay hueco y afuera no hay nada, solamente que hay esa que rodea la cañita nada más. Muy bien, entonces quiere decir que esta estructura verde, ahora ¿cómo se le llama? Tubo neural. Muy bien, tubo neural. Y el mesodermo se junta en la parte central, lateralmente hablando al sistema nervioso futuro, que es el tubo neural, para llamar somites o somitas. Muy bien. Y luego que se desprende el tubo neural, que se desprendió, profesor, ¿qué queda flotando a los costados de quién? De esos pliegues neurales que estaban aquí, profesor. Ahora, ¿cómo se le llama? Crestas neurales. Muy bien. De esa forma, ¿qué hemos dicho? ¿O qué se puede simplificar? Que el sistema nervioso, discúlpame, viene del ectodermo, neuroectodermo. ¿Por qué? El ectodermo se divide en 2 partes. Un ectodermo que superficial y un ectodermo que profundo, llamado como neuroectodermo. Muy bien. De esa manera el sistema nervioso, ¿qué pasa? Se queda atrapado dentro del cuerpo. Muy bien. Ahora, ¿qué estructura o capa embrionaria originaba los huesos? ¿Quién era? El meso, muy bien. Entonces, a partir de los somites, ¿qué va a empezar? Va a empezar a rodear a ese tubo neural. Entonces, ¿ellos qué serán? Los futuros vértebras, los futuros huesos del cráneo. ¿Se entendió? Perfecto. Avancemos. Entonces, profesor, ahí está el tubo neural, profesor. Ahí está la notocorda. ¿N de qué? Notocorda, profesor. Las crestas neurales. Y aquí están los somites o somitas. Muy bien. ¿Qué podemos decir del tubo neural, profesor? Se desprenden 2 células diferenciadas. Uno, ¿cómo se le llama? Neuroblasto. ¿Qué significa la palabra blasto? Joven. Neuro. Célula joven del sistema nervioso. Muy bien. Neuroblasto pasa por una, vamos a llamar así, metamorfosis, y empezará a llamarse luego futuramente ¿quién? El neurona. Entonces, ¿quién era su antepasado de la neurona? Pregunta de examen. Un neuroblasto. Muy excelente. Y el glioblasto, o también llamado como espongioblastos, se dividen en 2 categorías: oligodendroblastos y el astroblasto. El oligodendroblasto, profesor, se transformará ¿qué? En oligodendrocito. El oligodendrocito, ¿qué sería? La primera glía o neuroglía. Y los astroblastos se dividirán ¿qué? En astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos, porque hay 2 tipos de astrocitos. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a saber una cosa. Los oligodendrocitos, profesor,
¿Cuál será su chamba? Producir mielina. ¿Qué es la mielina, profesor? ¿Qué es? Lípidos. Muy bien. Entonces, ¿qué empieza? Mira, empieza acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Cada como si fuera ¿qué? Un papel higiénico, imagínate. Hay un cartoncito en el centro y algo amarillento que le da dando vuelta. Entonces sería como que un rollo de papel higiénico, un rollo de papel higiénico, un rollo de papel higiénico y así sucesivamente. ¿Quién le da esas capas de grasa llamadas mielina? Es oligodendrocitos. Muy bien. ¿Cuál es la otra célula también que da grasa o le da esas vueltitas a la neurona también para protegerla, para abrigarla, si quiere llamarla así? La célula de Schwann. ¿La célula de qué? De Schwann. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El oligodendrocito da las vainas de mielina a las neuronas que están en el sistema nervioso central. Mientras que la célula de Schwann la dan ¿en dónde? En el sistema nervioso periférico. Eso que quede claro también. Muy bien. Muy bien. Y el tema de los astrocitos, profesor. El astrocito en primer lugar. Los astrocitos en primer lugar va a depender, ¿no? Si los astrocitos mayormente, ¿qué hacen? Forman unos piecitos, mira, unos piecitos, profesor. ¿Y qué se pone? Entre un vaso sanguíneo y una neurona. Entonces, ¿qué hace lo que son los astrocitos? Pregunta de examen básico desde academia, ¿no? La barrera hematoencefálica. Muy bien. ¿Qué hace entonces los astrocitos? Decide qué alimento pasa. Decide el oxígeno solo debe pasar. Nadie más. Muy bien. Y es más, ¿qué alimento pasará a las neuronas a partir de los vasos sanguíneos? Solamente glucosa. ¿Solamente qué? Glucosa. Muy bien. Por eso que una vez que tú estás estudiando acá 1 hora seguida, vas a sentir que una sensación de que querer tomar algo, comer algo, porque el trabajo más arduo, ¿cuál es? Estudiar. Quemas mucho glucosa en el cerebro. Muy bien. Perfecto. Entonces sigamos hablando de quién? De la neurona y las neuroglías. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está, mira, la cañita. La cañita. ¿Viste esa la cañita? ¿Qué hacemos? Un zoom. Le hacemos un zoom a la cañita. ¿Y qué pasó? La cañita tiene una parte, vamos a poner superior y una parte inferior, o vamos a poner caudal. Rostral y caudal, le llaman así en embriología. Es como diciendo que superior, inferior. Muy bien. Y se delimita a 3 colores. Mira, 1, 2, 3. El primero que tiene, ¿cómo se le llama, profesor? Prosencéfalo o cerebro anterior. El segundo, ¿cómo se le llama? Mesencéfalo o cerebro medio. Y el de abajo, ¿cómo se llamará? Rombencéfalo o cerebro posterior. Muy bien. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Aprendértelo cómo se desarrolla tal. Primero, ¿cuál es? Prosencéfalo siguiente, mesencéfalo siguiente, rombencéfalo. ¿Cuál de los 3 perdurará su nombre hasta que sea la actualidad de tu cerebro ahorita? El mesencéfalo. El mesencéfalo sigue teniendo el mismo nombre desde que se originó embriológicamente hablando. Muy bien. Entonces vemos que el mesencéfalo, mira qué pasó. Se siguió comportando con su mismo nombre. Pero ¿qué pasó con el prosencéfalo? Se dilató en 2 partes. Uno en el diencéfalo y otro que sería el telencéfalo. Pregunta de examen, ¿no? ¿Quién se deriva del prosencéfalo? Telencéfalo y el diencéfalo. ¿Cuál de los dos se quedará con su nombre hasta actualmente que tenemos nosotros? El diencéfalo, exactamente. Muy bien. Luego tenemos ¿quién? Al rombencéfalo, que se divide ¿qué? En metencéfalo y en mielencéfalo. Muy bien, perfecto. Sigamos. Eso, ¿cómo se llamaba entonces a la 4ª semana de gestación, profesor? Las 3 vesículas primarias. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. A la 5ª semana, ¿cuántas vesículas tendrías? 5. ¿Cómo se llaman esas vesículas? Secundarias. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Muy bien, y empezamos a tener una forma de ¿qué? De embrión, mira. Una forma de embrión, qué interesante.
¿Ves esta cosita cambiar? No sé si ha visto la película Alien. ¿Ha visto la película Alien? Sí, dime. ¿La has visto Alien? ¿Cuántas Alien has visto? ¿Cuántos Alien has visto? ¿Cuántas películas tiene? Sí, son más. Recoja, no se desmayó, creo. No lo puedo soportar. Muy bien. Entonces veo un profesor que tiene que ver como si fuera una colita, ¿sí o no? ¿Esa colita qué sería, profesora? La futura columna vertebral. Y estas pequeñas ámpulas, o vamos a llamar así, yemas, sería el futuro miembro superior y el futuro miembro inferior. Y acá se forman aquí los arcos faringios, pregunta de examen en nivel, o vamos a llamar así, para determinar cómo nacen los núcleos de los nervios craneales. Muy bien, por eso van a tener nombres especiales a unos nervios craneales. Entonces, ¿dónde empezaría todo? En la cuarta y quinta semana. Muy bien, perfecto, sigamos. Entonces, profesor, vemos que el telencéfalo, muy bien, se dominará ahora ¿qué? En un lado derecho y un lado izquierdo. ¿Cómo se le llama eso? Hemisferios cerebrales. Muy bien, el hemisferio cerebral ¿qué? Derecho será ¿qué? El artístico, el creativo, el gracioso. Muy bien, ¿qué será el hemisferio izquierdo? El lógico. ¿Qué más? El analítico, el matemático, el que, vamos a llamar así, el que arma la lista de tus resúmenes. Muy bien. Y el encéfalo se divide en ¿qué? En el señor tálamo y sus amigos. El señor tálamo y ¿qué más? Sus amigos. Y uno de sus amigos de tálamo, ¿quién sería? El hipotálamo. ¿Qué significa hipo? ¿Qué significa hipo? Uy. Debajo, por debajo del tálamo. Muy bien, ya veremos eso luego también. Y acá el mesencéfalo, ¿qué pasó? Se siguió llamando mesencéfalo. El mesencéfalo, ¿qué pasó? Ah, es un señor ¿qué? Es un señor con su mochila. ¿Quién es ese señor? El tronco encefálico. Y vamos a llamar así, una parte del tronco encefálico. ¿Y qué sería su mochila de esa parte del tronco encefálico? El cerebelo. Entonces, ¿cómo podemos decir esto? El mielencéfalo que va a botar, mira, que va a producir el bulbo raquídeo, que es otra parte del tronco encefálico. El mesencéfalo, ¿qué era? Otra parte del tronco encefálico. ¿Qué quiere decir? Mesencéfalo, puente o protuberancia anular, y bulbo raquídeo, bulbo simplemente, ¿cómo se llamarán los tres juntos? Tronco encefálico. ¿Y detrás de qué estructura estaría colocado en su mochila, si quiere llamarle el señor llamado tronco encefálico? El cerebelo. El cerebelo se podrá conectar con las tres partes, ¿verdadero o falso? Pregunta de examen. ¿Se conectará con las tres, verdadero o falso? Verdadero, mediante sus pedúnculos cerebelosos, superior, medio e inferior. Ya sacará eso en su momento también. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Ah, señores, tenemos al señor hemisferios cerebrales, tenemos al diencéfalo, tenemos a la protuberancia, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. ¿Cómo se llama eso? ¿Los tres juntos? Tronco encefálico. ¿Y qué tenemos también? El cerebelo. Perfecto. Y esas estructuras que se originó de las 5 vesículas secundarias. Muy bien. Y este resumen, hemisferios, quienes se forman lo que corresponde al diencéfalo, el mesencéfalo también que corresponde, el metencéfalo también protuberancia y cerebelo. Los dos, acuérdense, este también se pregunta a veces, ¿ya? Porque es el que divide dos. Muy bien. Y siempre te hace confundir. ¿Con qué nombre? Con bielencéfalo, con metencéfalo y mesencéfalo. ¿Todos se llaman qué? Encéfalo. Entonces ten mucho cuidado con los nombres para decir quién se determina de cada uno de ellos. Muy bien, y un resumen de la cronología. ¿Cómo empezó? ¿Cómo era qué? Huevo cigoto, cómo se formó el tubo neural correspondiente, las tres vesículas primarias, las secundarias y finalmente el cerebro completo. La pregunta es, el cerebro, o todo lo que está dentro del cráneo,
En los hemisferios tiene pliegues, tiene surcos. Muy bien. Cuando naces, tus surcos son muy superficiales. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que esos surcos se profundicen y como que se plieguen y se enrollen en sí mismos? Y formen las famosas circunvoluciones de cada lóbulo, de cada hemisferio cerebral, hasta los 5, 6, 7 años de edad. ¿Se entendió? O sea, ¿qué quiere decir? El tamaño del cerebro con tu pliegue que tienes, más o menos lo adquiriste hasta los 5, 6, 7 años de edad. ¿Se entendió? Eso que quede también muy claro, por favor. Perfecto. Hablemos ahora de las células del sistema nervioso. Muy bien. El sistema nervioso tenemos dos tipos de células. La neurona como célula nerviosa y la neuroglía como neuroglía. Acá está, mira. ¿Quién es esta señora que está acá? La señora neurona. ¿Quién la mantiene viva? La neuroglía. Mira, ¿quién era el que le hacía el puente entre un vaso sanguíneo y la neurona? ¿Cómo se llamaba? Astrocito. Muy bien, excelente. ¿Y cómo se llamaba la conexión que hacía entre los dos y evitaba que tengan contacto los dos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Barrera hematoencefálica. Muy bien. Bien, ahora mira acá. ¿Qué está haciendo? Le está dando ¿qué? Vueltitas a una estructura de la neurona. Sus abrigos le están dando ¿qué? Su vaina de mielina. ¿Quién sería ella? Oligodendrocitos, por ejemplo, si fuera ¿qué? Sistema nervioso central. ¿Qué pasa si fuera sistema nervioso periférico? ¿Cómo se llamaría? ¿Sistema nervioso qué? Periférico. ¿Qué sería? Célula de Schwann. Muy bien, excelente. Y vemos acá una señora adicional. Mira, ¿quién sería? La microglia. ¿Qué es la microglia delegada general de anatomía? Muy bien, ¿ah? Muy bien. ¿Qué sería? Es un glóbulo blanco modificado. ¿Es un qué? Glóbulo blanco modificado, llamado como microglia. Y las microglias, ¿cómo se le llama vamos a llamarlo así, a esas células blancas o glóbulos blancos modificados que se van a un tejido para defenderlo? ¿Cómo se le llama? Macrófagos. Y los macrófagos son aquellos que ve de cochinadas por acá que se lo comen y evita de que se forme ¿qué? O ingresa algo que dañino a la neurona correspondiente. Prácticamente él defiende de bacterias, de virus, etcétera, al sistema. Muy bien, perfecto. Sigamos entonces. La neurona. La neurona, profesor, es la unidad anatómica, genética y trófica. Muy bien, del sistema nervioso central. ¿Por qué es anatómica, profesor? Porque le dará estructura visible. ¿Por qué genética? Porque ya está diseñada de esa forma. A ver, te puedo preguntar, profe, ¿qué sería esto que está en el cerebro? ¿Cómo se llama lo que está en el cerebro acá? Núcleo, muy bien, ¿ah? Excelente. ¿Cómo se llama lo que está fuera del núcleo? Citoplasma. ¿Cómo se llama esta línea negra que está acá? Mira, esta línea que está negra acá. ¿Cómo se llama esa línea negra que está acá limitando al citoplasma? ¿Cómo se le llama? Membrana celular. ¿Qué ha hecho esa? Entonces, ¿qué estamos hablando, profesor? Núcleo, citoplasma, membrana celular. ¿Qué sería esa estructura? Biológicamente, una célula. ¿Y qué ha hecho la célula, profesor? Ha creado extensiones para llegar a otro tejido. Y solamente ¿qué ha hecho? Se ha extendido largamente para hacer conexiones, por ejemplo, con un músculo. Pues es una célula modificada. Es una que tiene evolución más de millones y trillones de años. Muy bien, perfecto. Por eso que es genética. Ya genéticamente se ha estipulado que va a ser de esa forma, establecidamente así. Trófica, porque le dará una estructura funcional específica. Consta de dos cosas. Soma, ¿qué es esto? Soma, ¿qué? Todo esta, la zona más grande. Muy bien.
soma, cuerpo o pericardio, si quiere llamar así. Muy bien. Y lo que se extiende, ¿cómo se le llama? Prolongaciones citoplasmáticas. ¿Cómo se le llaman las dos cosas? Prolongaciones, ¿qué? Citoplasmáticas. Hay prolongaciones citoplasmáticas que chiquitas, ¿sí o no? Chiquitas, chiquitas. ¿Cómo se llama la chiquita, profesor? Dendritas. ¿Cuál será la función de la dendrita, profesor? Captar el estímulo como si fueran antenas parabólicas. O sea, ¿qué hacen? Reciben el estímulo, reciben la información. ¿Y qué vamos a llamar la siguiente prolongación más evolucionada? Mira, ¿cómo se llama eso? Axón. Antiguamente. Modernamente, ¿cómo le llamamos ahora? Fibra nerviosa. Axón o fibra nerviosa. Muy bien. Ahí vamos a hablar de dos conceptos. Una neurona anatómicamente conversada y estudiada y una neurona moderna fisiológicamente estudiada. Son dos cosas distintas según las épocas de estudio, pero es lo mismo, solamente que fisiológicamente le llaman como era qué, como fibra nerviosa. Entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuántas partes tiene la neurona? Dos. ¿Cuáles son? Soma o cuerpo o pericardio. ¿Y qué más? Prolongaciones citoplasmáticas. ¿Y las prolongaciones cuántas pueden ser? Dos. ¿Cuáles son? Dendritas hoy, axón o fibra nerviosa. Punto, se acabó. Perfecto. Sigamos. Hasta ahorita sería lo más sencillo. Muy bien. Y ese axón acaba en unos puntos de conexión. ¿Cómo se le llama cuando una neurona se conecta con otro tejido? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo se llamaría eso? Inervación. ¿Cómo se llamaría? Inervación. Muy bien. Cuando tengo una neurona y se junta con otra neurona, ¡ay, cambia la cosa! Ahí sí, ¿cómo le llamas? Sinapsis. Las sinapsis se dan entre dos neuronas vecinas a 10.000 neuronas vecinas. Delegado, ¿no? ¿Delegado? Sí. Delegado de radiología. ¿Cómo se llamaba cuando la neurona se conectaba de 2 a 10.000 neuronas? Red neuronal. ¿Qué será una red neuronal? Una mancha de conexiones llamada como sinapsis. Muy bien, avancemos. Muy bien, entonces también cuerpo soma pericardio y prolongación de que sería aquí. Dendritas, ¿cierto? Dendritas, ¿qué más? Axón o fibra nerviosa, también le puede llamar como cilindroeje. Y la parte final del axón, ¿cómo le llamo yo a toda esta mancha? ¿Cómo le llamamos a toda esa mancha, profesor? Telodendrón. ¿Cómo le llamaríamos? Telodendrón. Y el punto de cada una de ellas, profesor, es como si fueran pequeñas esferas. ¿Es como si fuera qué? Pequeñas esferas. Porque dentro de esos puntos de cada uno, este puntito, un puntito aquí, otro puntito aquí, tiene varios puntitos de ¿qué? Terminales, ¿sí o no? En esas terminales vamos a llamarlas muy finos, dentro de esas puntas hay unas bolsitas. ¿Cómo le llamamos a esas bolsitas que están dentro de esa punta final del telodendrón de cada uno que forma el telodendrón? Vesículas sinápticas. ¿Cómo se le llama? Vesículas sinápticas. Y esas vesículas sinápticas, ¿qué va a tener dentro, profesor? Dos posibles cosas: neurotransmisores o neuropéptidos. Neurotransmisores o neuropéptidos. El neurotransmisor, ¿qué puede hacer? Puede estimular o inhibir una acción, una función fisiológica. ¿Y qué hace un neuropéptido? Regula esa acción de aumento o inhibición. ¿Me dejo entender? O sea, tiene que haber las dos. Nuevamente, ¿cómo se llama toda esta parte final? ¿Cómo se le llama toda esta parte final? Telodendrón. Los puntitos de cada uno, ¿cómo se le llaman? ¿Qué tienen las puntitas? Vesículas sinápticas.
que son unas bolsitas especiales dentro de esas puntas. Muy bien. Y dentro de esas vesículas sinápticas, profesor, ¿qué puede haber? Dos tipos de sustancias químicas. ¿Cuáles son? Neurotransmisores o neuropéptidos. ¿Qué hace un neurotransmisor? Estimula o inhibe una función. Estimular, ¿qué significa? Aumenta ese estímulo. ¿Y qué significa inhibir? Disminuye ese estímulo. ¿Se entendió? ¿Qué significa un neuropéptido? Regula. No quiere decir que lo va a apagar, sino que hace. Si está aumentado, ¿qué hace? Lo baja. Y si está disminuido, ¿qué hace? Lo sube. Para que no sea en contraposición de la función. Pero cada función no se detiene, ¿eh? Solamente ¿qué hace? Disminuyes o aumentas un estímulo nada más. Perfecto. Entonces, profesor, entero dentro de cada punto que vemos acá, que estaba en la vesícula sináptica, profesor, para que se conecte con otro tejido, ¿cómo se llama entonces esas puntitas de cada uno que forma el telodendrón? Botón sináptico. ¿Cómo se le llama? Botón sináptico. Entonces tú me dices, ¿qué hay en un botón sináptico, profesor? ¿Ah? Vesículas sinápticas. ¿Y qué hay en esas vesículas sinápticas? Neurotransmisores o neuropéptidos. ¿Qué hace un neurotransmisor? Estimula o inhibe. ¿Qué hace un neuropéptido? Regula. Muy bien, perfecto. Tipo de neurona del sistema nervioso. Vamos a ver que hay tres tipos de neuronas. Pregunta de examen a nivel neurológico. ¿Eh? ¿Cuántos tipos de neuronas existen? Tres. Tres. Acá hay en la China. Muy bien. ¿Cuáles son unas? Las monopolares, que no tienen nombre. ¿Pero qué tiene nombre? Una parecida a la mono. Entonces, ¿cómo se llamaría la que se parecen a la mono? Pseudo. La palabra pseudo, ¿qué significa? Parecido a. Muy bien. O la palabra oides. ¿Qué significa oides? Parecido a. Si yo digo trapezoide, ¿qué significa? Se parece a un trapecio. Conoide. Se parece a un cono. Esferoide. Eso, ¿se entendió? Entonces, pseudo o oide significa parecido a. Monopolares. Y es así tenemos, profesor. ¿Quiénes serán, profesor? Las neuronas sensitivas. ¿Cuál será, profesor? Las neuronas sensitivas. Ya veremos por qué se le llama ganglio después, pero es una neurona sensitiva. Otra cosa sería, profesor, las bipolares. Solamente la encontramos principalmente en dos lugares. ¿Cuáles son? En las capas de la retina del globo ocular y en la mucosa olfatoria, en el techo de las fosas nasales. Muy bien. Ahí sería ¿qué? Las dos lugares donde veamos ¿qué? Neuronas bipolares. Primero veamos esas dos, profesor. A ver. ¿Esto qué sería? Mira, ahí está, mira, viene por acá así, mira. La dendrita viene así, y mira cómo se mete y vuelve a salir por ahí. ¿Cómo se llama esto? Pseudomonopolar. ¿Cómo se llama esto? Pseudomonopolar. Muy bien. Una dendrita, aquí tiene dendritas, ingresa la información al soma y sale el axón. Tiene dos polos, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaría ella? Bipolar. Las dendritas a un sitio y el axón al otro sitio. Y finalmente la bruja. La bruja. ¿Quién es la bruja, profesor? Las multipolares. Las multipolares, profesor, forman el sistema nervioso concisamente hablando. Muy bien. ¿Por qué? Estas neuronas que hacen captan el estímulo, por ejemplo, las neuronas motoras. ¿Neuronas qué? Motoras, profesor. Por ejemplo, la contracción muscular. ¿Qué neurona funciona? Las neuronas multipolares. Sin ellas no funcionaría tu contracción muscular. Muy bien. Y esa multipolar, profesor, ¿qué hace? Se junta en un solo soma y luego ¿qué hace? Lo condensa en una zona central como si fuera un conito y ¡fum! Manda el estallido como impulso nervioso por el axón hacia la parte del siguiente tejido. ¿Cómo se llama esta neurona? Una neurona motora. ¿Neurona qué? Motora. Entonces, pregunta de examen. ¿Qué tipo son las neuronas sensitivas? ¿De qué tipo son las neuronas sensitivas? Pseudomonopolares. ¿De qué tipo son las neuronas de la parte olfatoria y visual? Bipolares. ¿De qué tipo de neuronas son las motoras? Multipolares. ¿Se entendió?
Ahora, la palabra motora no significa que solamente es para movimiento, ¿ah? Sino es que para secreciones. Muy bien. Si una estructura secreta moco, ¿quién la estimuló? Una neurona motora, porque hizo que produzca algo. ¿Se entendió? O sea, quiere decir que no está establecida en función al movimiento, sino a la acción de producir algo. Producir movimiento, producir secreciones, producir inhibiciones, etc. Muy bien. Entonces quedarían son las tres neuronas finales. Y ahí están, ¿no? Las pseudomonopolares, unas extrañas más o menos llamadas las amacrinas, pero ya eso cuando ya lleven más adelante estudios, específicamente hablando, verán que solamente están en las cortezas especiales, llamado el cerebelo y la corteza cerebral. Muy bien. Neuronas bipolares también, qué bonitas. Y en la retina son bien delgaditas, pero las motores son más elegantes, se puede decir, ¿no? Bien bacanas. Entonces, ¿qué te he dicho? La dendrita, ¿para qué sirve? Para captar estímulos. ¿Quién la condensa? El soma. ¿Y quién la transmite, profesor? El axón o fibra nerviosa. Recuerde ese orden siempre, por favor. Muy bien, ya están las multipolares. Mira, neurona motora, ¿de dónde? De la médula espinal, mira. Te presento una neurona de la médula espinal. Muy bien. Te presento una neurona, ¿de dónde? De la corteza de los hemisferios cerebrales. Sobre todo, ¿quién? Este lóbulo que está acá, el lóbulo frontal. Muy bien. Entonces, acá vienen justamente las dos específicas. Una neurona anatómicamente clásica, una neurona clásica, porque la tenemos en la anatomía, con el nombre de axón. Pero una neurona que tiene forma de pirámide, su soma, se llama como neurona, ¿qué? Piramidal. Entonces, ¿qué sería? Una neurona fisiológicamente hablando. Muy bien, porque es la más evolucionada de tu sistema nervioso. Y finalmente, una neurona llamada como la neurona de Purkinje. ¿En dónde encontramos? Mira, es como una que tiene gran enmarañada. Qué interesante. ¿Qué sería esa neurona de Purkinje? ¿En qué parte del cerebro estaría? En encéfalo, ¿no? ¿En qué parte del encéfalo estaría? En el cerebelo. ¿En dónde estaría? En el cerebelo. Pregunta de examen, ¿no? Te pongo esa imagen y digo, ¿no? Diga usted en qué estructura anatómica cerebral se encuentra. Y ¿qué me ponen ahí? Médula espinal. Médula espinal tiene esta forma. Esta que tiene mucho más, es una de las más antiguas. Recuerden eso, por favor. Muy bien, y ahí está, mira. La célula Purkinje me gusta más evolucionada. Ahí está, qué bonita, mira. La piramidal, por ejemplo, esta es una de ¿dónde? Del hipocampo. El hipocampo es una estructura que está en el lóbulo temporal. ¿Y el hipocampo con qué tiene que ver? Con la memoria. Pero, profesor, una consulta, también tenemos hemisferios, también. ¿Qué te estoy lanzando? Unas pepitas, para que la tengas clara nada más. Cuando lleguemos al hemisferio, ahí te vas a traumar con todo el conocimiento. Tranquilo. Muy bien. La pregunta sería, ¿la memoria entonces estaría en el hipocampo, verdadero o falso? Con lo que saben ustedes, ¿eh? Estaría en el hipocampo, la memoria, verdadero o falso. Equivóquense, chicos. Digo nomás. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Porque el hipocampo es el centro integrador de las diferentes experiencias de cada lóbulo existente en tu cerebro. ¿Tú has aprendido algo viendo o no viendo? Entonces no desalmacena esa información visual, profesor. Lóbulo occipital. Profesor, yo he aprendido a dibujar con mi mano, profesor, mecánicamente. ¿Dónde está la memoria mecánica? Lóbulo frontal. Profesor, ese es el lomo saltado. ¿Cómo has aprendido ese olor, profesor? En el lóbulo temporal hay una estructura que sirve para captar la parte olfatoria. Escuchas una música y dices, ¿quién es? Bad Bunny. ¿Por qué recuerda que es Bad Bunny? Porque hay una estructura en tu lobo temporal también
que te dice, ese sonido es de tal cosa. Es una información almacenada en ese lóbulo. Uy, eso es chicle de fresa. ¿Cómo sabe que es fresa? Porque en el lóbulo parietal hay un lugar específico donde almacena la memoria del gusto. ¿Se entendió? Ahora, ¿quién sería el lóbulo integrador de todos los lóbulos existentes? Donde está el hipocampo, justamente el lóbulo temporal también. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué se les pide a ustedes que hagan su folio de trabajo? Para que practiquen todas las memorias. Si no practicaran todas las memorias, ¿qué pasaría? Uno que solamente todo el momento mira y pensando que todo el momento se le va todo, llega el examen y no sabe nada. ¿Por qué? Tienes que aprender memoria mecánica, haciendo, dibujando, esquematizando. Te va a hacer acordar. Visualmente lo que estás haciendo, te va a hacer acordar. La palabra te va a resultar conocida. Es el truco. Cuando estás haciendo ¿qué? Tu resumen, estás tomando tu gaseosa, tu queque, lo que quieras. Recuerda esa memoria gustativa y olfativa que estarás estudiando. Y nunca te vas a olvidar hasta el fin de tus días. ¿Me dejo entender? Entonces el folder de trabajo no es para molestarlos, es para activar todas sus experiencias que deben existir y así asegurar el conocimiento a larga data. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿qué sería? Las células o las formas de las neuronas. Ahora vamos que justamente esas formitas especiales, ¿no? Ahí vamos por acá, acá está. Mira, todos los tipos que existen. Muy bien, ya vamos a hablar de las piramidales. Creo que por acá, ¿dónde está la de Fouquet? Ahí está la de Fouquet, mira, este es Susoma, mira, toda la aguja. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué tu cerebro pesa? Una pregunta muy sencilla, o parece difícil. ¿Por qué pesa tu cerebro? ¿Por qué pesa tu cerebro? Delgado, ¿no? Pipa. ¿Por qué pesaría tu cerebro, señorita Pipa? Cuanto más conexiones tengas, tu cerebro pesa más. Entonces quiere decir que el cerebro tuyo, ella es más flaquita, ¿sí o no? ¿Qué cerebro sería más grande? Aparentemente, el tuyo. Pero la señorita acá te saca de ventaja como 10 veces. ¿Qué es lo que importa? El sistema de conexión. ¿Y ese sistema de conexión cómo se llama? Red neuronal o sinapsis que haces desde ahorita que estás aprendiendo. La sinapsis, de una vez que tú aprendes, ¿qué tienes que hacerle? Como todo músculo que va a un gimnasio. Cuando vas al gimnasio estás así. Eso. Por ejemplo, mira, el señor, él hace pesas todos los días, ¿sí o no? 200 pesas. ¿Cuántas abdominales? 10 series de 80. Se saca el culo, parece espartano. La pregunta es, ¿qué ha pasado? El señor ha entrenado ese músculo. ¿Y qué ha pasado? Se ha fortalecido. ¿Se entendió? Entonces las neuronas igual. Una vez que la neurona aprendió lo que tiene que hacer, entrenarla. ¿Cómo la entrenas? Repasando todos los días. No hay otra forma, muchachos. No hay otra forma. Si tú piensas que hoy día lo que aprendí, lo que notaste, ya quedó, dices, no toques nada hasta el día domingo. Vas a ver, te pregunto cualquier cosa, sin que toques nada, te acuerdas, ni la mitad te vas a acordar. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensa es justamente ¿qué? Fortalecer la sinapsis ¿con qué? Con el repaso continuo en cada momento. Muy bien, tómale foto a tu cuaderno cuando estés en el carro ahí, mira la foto. De verdad, muchachos, yo entrenaba hasta caminando. Me decía 8 campos, 7 tazos, adelante. La gente mira así. Me decía, está loco, está hablando solo. Pero entendí una cosa, que el tiempo en la universidad es muy corto. 5 años pasan volando. 7 años, peor todavía.
Muy bien, sin que te des cuenta, mañana estarás en internado. ¿Cuánto aprendiste? Entonces siempre acuérdate, cuando pasas un curso, ¿qué pasó? ¿Cuánto aprendiste? Mucho, poco, demasiado, nada. ¿Eso de qué va a depender? Depende de cada uno de ustedes. Muy bien. Y ahora que veremos la diferencia de las neuronas clásica y la moderna, profesor. Muy bien. Vamos a ver acá. Mira, la neurona clásica le hemos dicho, ¿cuáles son? Las dos partes, ¿cuáles son? Soma o cuerpo, ¿no? Excelente. ¿Y la prolongación es qué? Citoplasmática. ¿Cuáles son? Las dendritas. ¿Y qué más? El axón o fibra nerviosa. Y final, ¿cómo se llamaba? Telodendrón. ¿Cómo se llamaban los puntos finales? Botones sinápticos. ¿Y qué había en los botones sinápticos? Vesículas sinápticas. ¿Qué había en vesículas sinápticas? Neurotransmisores y péptidos. O sea, hay neuronas que producen neurotransmisores y hay neuronas que producen neuropéptidos, no que producen las dos. ¿Se entendió? Entonces, profesor, por ejemplo, ¿cómo se llama una sustancia química que produce la alegría, la felicidad? ¿Tienes alguien que cuando tú la ves te hace reír? Tú dices, ay, ahí viene. Esa sensación que hizo, liberó grandes ¿qué? Producciones de un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor, profesor? La serotonina. Dijiste, ahí viene, me va a hablar y ni te saluda también. La pregunta sería, ¿la serotonina es un neurotransmisor producto de una neurona? Entonces, si la serotonina es un neurotransmisor, ¿cómo le llamarías a la neurona que produce serotonina? Serotoninérgicos. ¿Qué pasa si una neurona libera otro neurotransmisor que provoca el placer? ¿Has probado una vez? Tienes bastante calor y te tomas una gaseosa heladita, profesor. ¿Qué dices? ¡Ah, qué rico! Es la sensación de placer y todos los tipos de placeres que puede existir, que el neurotransmisor lo produjo. La dopamina. ¿Se entendió? La dopamina. Entonces, ¿cómo se llamarían las neuronas que producen dopamina? Dopaminérgicos. Muy bien, excelente, ¿ves? Hay otra estructura, profesor, otra neurona que produce ¿qué? Estás durmiendo en tu cama así y no sonó la alarma. ¿Qué pasó? ¿Qué eres? Y te levantas esporádicamente asustado. ¿Quién es eso que te levantó, te mete a la ducha volando? Entras y sales, ¿sí o no? Pero te mojaste por lo menos. La pregunta es, ¿quién hace esa que impulsa la acción, profesor? La noradrenalina. La noradrenalina, prima hermana de la adrenalina, por supuesto. Muy bien. La noradrenalina, si la produce una neurona, ¿cómo le llamarías a esa neurona? Noradrenérgicos. Muy bien, excelente. O sea, la neurona, ¿cómo se llamará? Dependiendo de qué sustancia química produzca. ¿Se entendió o no se entendió? Muy bien. Perfecto. Ahora apliquemos las partes de una neurona ¿qué? Moderna, fisiológicamente. ¿Con qué capítulo van a empezar en fisiología la gente? ¿Sistema qué? Respiratorio. ¿En terapia física? ¿No llaman fisio? Cardio. Radiología. ¿Radio va a llevar fisio? ¿No lleva? Sistema endocrino, muy bien. ¿Sistema endocrino qué es? Neuro. Cardio, neuro. Respiratorio, neuro. Todo neuro, prácticamente. El laboratorio, ¿con qué capítulo empieza? ¿No tiene fisiología tampoco el laboratorio? ¿Quién es el delegado de fisiología del laboratorio? Ya. ¿Con qué tema van a empezar? No te escucho. No te escucho. Está en el sílabus. ¡Qué gracioso! Está en el sílabus.
Chicos, ¿es un delegado de verdad? Delegado está más perdido que... Bueno, entonces la parte de una neurona fisiológicamente hablando, profesor, ¿qué será? El árbol dendrítico, profesor. Ahí también el árbol dendrítico. ¿Qué sería? Toda la parte superior, profesor, que capta hacia donde a la estructura del soma cuerpo, que es en forma de pirámide, porque es una neurona ¿qué? Piramidal. Las neuronas piramidales que son netamente las más evolucionadas. Muy bien. ¿Qué sigue luego? El axón o fibra nerviosa, y finalmente ahora ¿cómo se le llama? Se le llama como fotosináptica. ¿Cómo le llamamos mejor ahora? Terminaciones presinápticas. ¿Terminaciones qué? Presinápticas. Muy bien. Ahora, quiero que entiendan también otra cosa acá, para que lo entiendan. ¿Cómo se llamaba la estructura que envolvía acá y encerraba un líquido por dentro? ¿Cómo se llamaba la estructura que estaba envolviendo un líquido adentro? No me escucharon bien, delegada. ¿Cómo? No, el líquido, ¿cómo se llama adentro que está acá adentro? ¿Se llama cómo? Citoplasma. Muy bien, citoplasma. ¿Cómo se llama lo que está rodeándolo para que el citoplasma no se derrame? La membrana ¿qué? Celular, ¿sí o no? Pero ¿cómo le llamaríamos? ¿La membrana qué? Neuronal. ¿Sí o no? ¿La membrana qué? Neuronal. Profesor, entonces va a pasar dos cosas acá. Algo estará pasando en el líquido. ¿Cómo se llamará lo que pasa en el líquido? Lo que va yendo y viniendo por dentro de la neurona, profesor. Transporte de la neurona. En el líquido dentro, flotando. Mitocondrias, lisosomas, etc. Muy bien. Pero en la membrana, profesor, según la biología básica de la academia, básica creo que es, ¿no? Una membrana celular, ¿de qué tipo era, profesor? ¿De qué tipo era la membrana celular? ¿Cuál es la característica básica? ¿Cuál es la característica básica? Bicapa lipídica. ¿Se entendió? ¿Bicapa qué? Lipídica. Supongamos esto. Acá estamos una columna, no está la legana. ¿Entonces qué es? Entonces ¿qué es? Una capa de lípidos. ¿Qué sería? Otra capa de lípidos, ¿sí o no? Y acá en el centro, profesor, ¿qué hay? Se están mirando sus patitas de los lípidos. ¿Se entendió? ¿Cómo se llamaría este lugar, profesor? La membrana bilipídica. ¿Se entendió? Y es por este espacio en donde se transmite el impulso nervioso. Pregunta de examen tanto de neurofisiología. El que te va a enseñar neuro es el doctor Hugo Cebreros, mi maestro. Entonces, cuando te hagan esta pregunta, profesor, te dice, ¿no? ¿En dónde se da el impulso nervioso? ¿Tú qué dices? Membrana de la neurona. Y por eso que el impulso nervioso que va a tener en neurofisiología, 4 fenómenos. ¿Cuáles son esos 4 fenómenos? Ahí está. 4 fenómenos, pero mira, ¿qué dice? Profesor, ¿cuál es? En la membrana de las ¿qué? Dendritas, ¿qué se da? La propagación. La primera fase del impulso nervioso. Esa es la membrana, porque es lo que decir, ¿qué sería acá? Transporte de la neurona. ¿A qué sería? El impulso nervioso. Segundo lugar, en el soma, profesor, también. ¿Qué hace la propagación? Condensa toda la información, ¿en dónde? En el soma, profesor. ¿Y qué va a pasar? Lo condensa. ¿En dónde? En ese lugar llamada para que se genere la integración de toda la información que recibió el soma a través de sus dendritas. Segundo fenómeno del impulso nervioso, ¿cómo se llama? Integración. Luego que se da la génesis y finalmente que se da la transmisión. El impulso nervioso que tiene 4 fenómenos. ¿Cuáles son, profesor? Propagación, integración, génesis, transmisión. Si queremos ser bien exquisitos en las preguntas que te van a hacer, vas a ver en fisiología, te van a decir, ¿en dónde se da la propagación, profesor? Se da en las dendritas con el soma de la membrana neuronal. Punto, se acabó. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? ¿Dónde se da la propagación? En la membrana del soma de la neurona. Punto. ¿Dónde se da la integración? En la membrana. ¿Y cómo se llama esa parte inicial de la neurona que va a iniciar el impulso nervioso?
cono de arranque axonal, en la membrana del cono de arranque axonal. ¿Dónde se da la génesis? En la membrana del segmento inicial del axón. Y finalmente, ¿en dónde se da la transmisión? En la membrana del axón neuronal. Esas 4 preguntas son clásicas en las primeras clases de neurofisiología. Muy bien, pero que quede claro, ¿en dónde se transmite o por dónde va a pasar el impulso nervioso, profesor? Por la membrana neuronal, que quede claro eso. ¿Dentro de la neurona pasará el impulso nervioso? No, más bien que se transportará. Se transportarán proteínas como la adineína y quinesina para permitir que los neurotransmisores que se crean en el soma vayan por el axón hasta el botón sináptico. O sea, ¿qué hace lo que acá en la parte de más o menos? Acá hay estructuras vesiculares del soma que hace que vaya transmitiendo, van caminando por acá. Dentro del axón, acá adentro que hay un conito vacío con líquido. Todo el axón, profesor, tiene líquido por dentro, todo tiene líquido. Acuérdate que es una prolongación como un tubo, una canita dentro. Muy bien. Entonces quiere decir, profesor, que se da por dentro el transporte. ¿Qué se da en la membrana? El impulso nervioso. Que quede claro eso. Muy bien. Entonces, profesor, la unión para que se forme una red neuronal que necesitamos de 2 a 10.000 neuronas. ¿Eso cómo se le llama? La unidad funcional del sistema nervioso. Pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Una red neuronal. ¿Y una red neuronal cuándo empieza? De 2 a 10.000 conexiones, una sola neurona. Quiere decir que un soma, ¿cuántas conexiones puede recibir? De 2 a 10.000 conexiones. Alucina, mira qué loco. Muy bien. Epónimos de la estructura neuronal del sistema nervioso. Creo que con este cuadrito te va a quedar claro que todo lo que digamos para un nombre será lo mismo. Muy bien, a ver, veamos. Vemos por una parte cómo se llama, cuerpo o soma, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se llama? Prolongaciones citoplasmáticas, ¿qué sería? La dendrita, saxón y telodendrón, punto. Ahora, el soma, profesor, ¿cómo se le llama en el sistema nervioso? Sustancia gris. Entonces, si tú ves sustancia gris en el sistema nervioso, ¿qué estás viendo? Somas. Muy bien. ¿Y cómo se llama el axón o fibras nerviosas? Sustancia blanca. Entonces, si ves sustancia blanca, ¿qué estás viendo? Axones o fibras nerviosas. Muy bien. Ahora, tenemos 2 divisiones. El sistema nervioso central, lo que está dentro de la cabeza, de tu cabezota, tu hueso del cráneo, o dentro de la columna vertebral. Muy bien. Si está en uno de esos 2, profesor, tendrá un nombre específico. ¿Cómo se llamará si ese soma, sustancia gris, está en el sistema nervioso central? ¿Cómo le llamaremos? Núcleos. O sea, si tú vemos o estudiamos los núcleos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A los somas, que es cúmulo de somas de neuronas. ¿Y qué significa la palabra corteza? Igualito, sustancia gris, una mancha o acúmulo de somas o cuerpos neuronales. Muy bien. O sea, serían ¿qué? Sinónimos. Todos son sinónimos. Muy bien. ¿Cómo se llamaría la continuación, ¿no? La continuación de ese soma o núcleo corteza, ¿no? Prácticamente que estaría yo ubicando esa parte. Se llamaría ¿cómo? Sustancia blanca, que es el axón o fibra nerviosa. ¿Cómo se le llama, por ejemplo, en la médula espinal? Haces. Un axón o fibra nerviosa, ¿cómo se llama? Haz. Si yo junto una mancha de haces, ¿cómo se llamaría? Fascículos. Muy bien. Y el conjunto de fascículos, alguna literatura, ¿cómo le llaman? Tractos. Es lo mismo. Muy bien. Es acúmulo de ¿qué? De axones o fibras nerviosas. Y en la médula espinal también se ve este nombre. Cordones, que sería ¿qué? El acúmulo de fascículos. Muy bien. Que sería ¿qué? También lo mismo de sustancia blanca. Y la comisura, también ¿cómo se llamaría? Sinónimo de ¿qué? De sustancia blanca. ¿Qué es una comisura, profesor? La que comunica un lado derecho con el lado izquierdo y viceversa. Si la neurona está en el lado derecho y se va al lado izquierdo, ¿qué está formando para ese cruce? En ese cruce, ¿cómo se le llama? Comisura. Si está en el izquierdo y se va a la derecha, ¿cómo se llamará la estructura que pasará al otro lado derecho?
comisura. Entonces, en el estudio de los hemisferios cerebrales, por ejemplo, y la médula espinal, hablamos de fibras comisurales. ¿Qué serían las fibras comisurales, profesor? Entonces, axones, sustancia blanca. Pero ¿cuál es su función de la comisura, profesor? Que van de un lado al otro o del otro lado y viceversa. ¿Se entendió? Se cruzan sí o sí. Muy bien. Perfecto. Estos nombres donde lo vamos a hacer mayormente, tanto para sustancia gris y sustancia blanca. Sistema nervioso central. Muy bien. Ahora, para el sistema nervioso periférico fuera del sistema nervioso, profesor, ¿cómo se llamaría? Ganglio nervioso. Ese ganglio nervioso, profesor, ¿dónde estará? Fuera del sistema nervioso, fuera de los huesos del cráneo, o fuera de la masa encefálica, o fuera de la masa medular. Pero no está dentro del sistema nervioso central, está fuera para ellos. Entonces, ¿cómo se llaman esos cúmulos de somas o cuerpos que están fuera, que no están en el sistema nervioso central? Como sistema nervioso periférico se llama como ganglio nervioso. Entonces, si estamos estudiando, por ejemplo, tronco, mesencéfalo, tronco, cerebelo y hemisferios, ¿qué podemos escuchar ahí? Núcleos y cortezas. Pero ¿qué pasa si vemos que afuera están las bolitas flotando solitas? Ganglios nerviosos, y los ganglios a veces tienen nombres especiales que tendrán que aprender en su momento. Muy bien. Y esos ganglios nerviosos, con su continuación hacia afuera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ganglio nervioso, profesor, así, un ganglio nervioso, profesor, por ejemplo, está en el lóbulo, a la altura del lóbulo temporal, muy bien, y frente al tronco encefálico, o sea, esa estructura nerviosa sale del tronco encefálico. Pero hay una bolita delante del tronco encefálico. ¿Cómo le llamamos? El ganglio de Gasser, por ejemplo. El ganglio de Gasser es un cúmulo de somas neuronales sensitivos para que puedan hacer ¿qué? Neuronas sensitivas para la parte superior de la cara, la parte inferior media de la cara y la parte inferior de la cara. ¿Se entendió? Entonces, esa neurona sensitiva, profesor, veremos que se llama como el ganglio de Gasser, por ejemplo, que es uno de los ganglios que forman parte de los nervios craneales. Muy bien, perfecto. Entonces, profesor, quiere decir que su ganglio nervioso, su continuación, ¿cómo se llamaría? Nervios. Entonces, si ese ganglio, vemos que está saliendo la programación, que fibras nerviosas hacia un tejido, ¿cómo se llamaría eso? Nervios. Punto. Entonces, todo lo que esté saliendo como si fueran pequeños hilitos, ¿no?, del sistema nervioso, todos ¿cómo se van a llamar? Visiblemente por fuera. Nervios automáticamente. Nervios. Muy bien. Entonces, ese sería aquí el pantallazo de los epónimos que se verían y podamos entender. Recuerda que sería esta parte, el soma. ¿Y qué sería esto? La axón o fibra nerviosa. No te olvides, por favor. Muy bien. Hasta ahí, chicos. Chicas. ¿Preguntas? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Avancemos entonces. Entonces, finalmente, las neuroglías, profesor. Las neuroglías mantienen vivas, si quiere llamar así, a las neuronas, profesor, y forman que barreras hematoencefálicas. Son macrófagos naturales como la microglia o los oligodendrocitos o células de Schwann para que produzcan ¿qué? Mielina. ¿Qué era la mielina? Lípidos. Ahora detallamos más profundamente. Son esfingolípidos especiales. ¿Son qué? Esfingolípidos especiales. Muy bien. Tipo de glías, profesor. Hemos visto que hay 3 tipos de células. Células, o 2 primeras, ¿no? Células microglias y células macroglias. Las células microglias, ¿quiénes son? La célula que era derivada de una célula blanca, ¿cierto? Que es un macrófago. La microglia, que no pertenece al ectodermo, sino no pertenece al mesodermo. Pregunta de examen, ¿ah? Muy bien. Célula que origina lo demás, astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann y células capsulares. ¿Quién la produce? La macroglia. Las células macroglias se dividen en estos 4. Muy bien.
¿Qué producía el astrocito? La barrera hematocefálica. ¿Qué producía el oligodendrocito? Vaina de mielina, el sistema nervioso central. Células de Schwann, sistema nervioso periférico. Muy bien. Y las células capsulares tienen que ver con cerca de ciertos órganos de los sentidos. Muy bien. Profe, ¿y qué son estos, profesor? ¿Las células qué? Ependimarias. ¿Células qué? Ependimarias. ¿Te acuerdas del tubo neural? ¿Te acuerdas del tubo neural que era medio verdecito? ¿Cómo se llamaban esas células que estaban formando el tubo neural? Células del epéndimo. Por eso que ese hueco, vamos a llamarlo así, ¿no? Esa cañita que estamos estudiando, que era llamado tubo neural, la cañita plástico, ¿qué era, profesor? Células ependimarias. Y a partir de ella, profesor, ¿qué hacía? Dejaba un hueco en el centro del sistema nervioso central. ¿Y cuál es su función de ese huequito, o donde van hasta aquí? Las células ependimarias. Esas células ependimarias, que están ¿en dónde? En el centro de la masa encefálica, van a producir, cuando se pegan a ciertos vasos capilares con la sangre, y filtran la sangre para producir un líquido especial. ¿Qué líquido van a producir? El líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Ese líquido cefalorraquídeo, ¿quién se va a juntar, profesor? Las células ependimarias con los capilares que irán profundamente al tejido cerebral. ¿Cómo se llamaría esa unión, esa sinergia de los dos tejidos? Se llamaría como plexos coroideos. ¿Cómo se llamaría? Plexos coroideos. ¿Qué hace un plexo coroideo? Bueno, son células capilares con células ependimarias. ¿Y qué hace célula ependimaria? Filtra la sangre y saca un ultrafiltrado de la sangre propiamente, de tu sangre propiamente. ¿Y cómo se llama ese líquido especial? Líquido cefalorraquídeo, el LCR. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces quiere decir, profesor, que las células ependimarias estarán tapizando toda la estructura, profesor, en tu cerebro, acá adentro. Si yo te hablo cráneo ahorita, veo tu cerebro grandote. Lo corto en dos, o vas a pum, lo corto con un machete. En el centro de cada hemisferio, ¿habrá hueco o no habrá hueco? Sí, sí hay hueco. ¿Habrá hueco en los hemisferios? Sí. ¿Habrá hueco en el diencéfalo? Sí. Hay su pared para formar el diencéfalo, habrá un espacio vacío. Entre el tronco y el cerebelo hay un espacio también vacío. ¿Eso también qué sería? Todo ese territorio. Dentro de la médula espinal, ¿habrá también un hueco vacío? También. Todos los huecos vacíos del sistema nervioso dentro, profundamente hablando, ¿cómo se llamaría esa célula que está tapizando ese hueco, profesor? Células ependimarias. Y esas células ependimarias, profesor, la pregunta sería, ¿cuál es su función principalmente? Producir líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llamaría los huecos o las estructuras, espacios que están dentro tanto en el encéfalo como en la médula espinal? Se llama como el sistema ventricular. ¿Cómo se llamaría? El sistema ventricular. ¿Quién tapiza el sistema ventricular, profesor? Las células ependimarias. Que quede claro eso. Muy bien. Ahí está. Ahí está, mira. Una diferencia más. ¿Qué es la diferencia entre un oligodendrocito y una célula de Schwann? Mira, míralo. Solamente miren ella y miren ella. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Ya sabemos que una está en el sistema nervioso central y la otra que ¿dónde está? Y periférico. Pero dime otro detalle, ¿qué ves ahí? Una célula oligodendrocítica, hablando netamente, que produce varias vainas de mielina. En cambio, la célula de Schwann, ¿qué hace? Produce solamente ¿qué? Una vaina de mielina. Una, independientemente de la. ¿Se entendió? Los oligodendrocitos tienen esa capacidad. ¿Cuál es? Producir varias vainas de mielina.
¿A una sola neurona? No, puede ser a ti, a ti, a ti. Y prácticamente que yo soy oligondrocito, yo quedo a la vez. A ella, a todo que está a mi alrededor, mielina. El problema es su capacidad que tiene. Pero si soy célula de Schwann, ¿qué pasaría? Solamente a ella podría darle ¿qué? La vaina de mielina. Nada más, unipotentemente hablando. Perfecto. Esa sería la diferencia entre las dos. Muy bien. Ahí está, mira. La célula de Schwann, mira qué da. Vaina de mielina. Eso. Me considero que un papel higiénico, ¿sí o no? ¿Quién sería el cartoncito? El axón. ¿Quién sería la grasa? El papel higiénico. Muy bien, excelente. ¿Y cómo se llaman los espacios que están entre cada grasa, profesor? Los nodos de Gambier. ¿Qué deja descubierto, profesor? La membrana del axón de la neurona. ¿Qué dejan descubierto? La membrana del axón de la neurona. Y justamente en esos espacios, profesor, ¿qué hay, profesor? Hay canales iónicos. ¿Qué hay, profesor? Canales iónicos. Por eso, algunas literaturas dicen, ¿no? El impulso nervioso, ¿qué es? Saltatorio. ¿Por qué? Acá se ve que luminosidad. Destellos. Y dice, oh, ¿ha saltado acá? No. El impulso nervioso que ha hecho ha ido por dentro de la vaina de mielina. Solamente que se hace visible cuando se libera la energía de la despolarización de esos canales iónicos. ¿Y qué hace? ¡Pum! Destello. Destello. Porque el impulso nervioso ¿qué es? Dentro de la membrana neuronal. No te olvides de eso. ¿Por qué no se ve acá, profesor, el destello, profesor? Porque está impermeable. El impulso nervioso que está haciendo está siendo encerrado por la vaina de mielina. Por eso que no se ve ese destello del canal iónico. Pregunta de examen también de neurofisiología. ¿Qué son los nodos de Gambier? Son los lugares libres de la membrana del axón de la neurona, donde se encuentran ¿qué? Canales iónicos específicos. ¿Como cuál, profesor? Sodio y potasio. ¿Sodio y qué más? Potasio. Porque son los dos responsables de ¿quién? De hacer el cambio de polaridad de una membrana. Muy bien. Y acá están las funciones que hemos hablado en general. Muy bien, perfecto. Hasta ahí la primera parte. Muy bien, estamos nivel 1, nivel pollito. En la introducción a la neuroanatomía. Muy bien, sencilla. No ha sido tan cargada que digamos. Muy bien, ¿qué hora es ahorita? 9:59. ¿No? 9:54. Muy bien, vamos a darle 10 minutitos. ¿Ya? En 10 minutitos, por favor, vayan al baño, mojen un ratito, vienen otra vez y empezamos con la siguiente actividad. Rápido. Dime.